Muy buenos días para todos. Tenemos nuestro segundo video del segundo periodo. Eh, Como propósito tenemos aplicar las conversiones de la temperatura en procesos de dilatación térmica para diferentes materiales. Como siempre, lo primero, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Entonces, algunas pautas, como siempre, la ciencia se tomará a través de un quiz en aplicación en modo, el cual estará habilitado hoy 18 de mayo y hasta mañana 19 de mayo a mediodía. Por favor, antes de hacer el quiz, pensarlo muy bien, debido a que la clase anterior varios estudiantes pues como que resolvieron el quiz muy rápido y no se tomaban la molestia de estudiar los ejercicios a profundidad y pues sabemos que si nos cuidan los quizzes malos pues el proceso va mal y según la modalidad que estamos manejando pues aunque la evaluación tiene un gran peso la parte procesual también lo tiene, ¿listo? Entonces aquí es la enseñanza que vamos a trabajar. Por favor, pueden el video cuando quieran, tomen apuntes de absolutamente todo. Estudien muy bien, como les digo, hagan los ejercicios que les voy a plantear acá. Miren si de pronto hay un error, estudienlo. Si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer por el modo, por Genosoft. Básicamente, como contextualización, tenemos lo siguiente. La dilatación térmica, pues es un proceso natural de todos los materiales, especialmente los metales. Cuando sometemos un metal, como en este, por ejemplo, ese ejemplo, a altas temperaturas, ese metal se dilata, es decir, digamos así que se expande, por decirlo así. Dilatar es expandir, pero también es contraer. ¿Y cómo contraer un material? Pues sometiéndolo a bajas temperaturas. Un ejemplo de eso puede ser cuando nuestra mamá coge una olla express. De tantas veces que la calienta a altas temperaturas, pues se expande y luego se contrae. Con el paso del tiempo, esa olla se puede, como la tapa, se puede contraer mucho más que lo que se expandió. Entonces es cuando nuestra mamá dice que no, le dejamos golpear la olla, que es que nuestra olla, que no cuidan las ollas. Pero no, a veces puede, pues a veces también puede ser que dejamos caer la olla, pero muchas veces es porque con el proceso, al pasar el tiempo, más o menos alrededor de cada 3 meses, cada 4 meses, se le hace mantenimiento a la tapa de la olla express y a la olla express justamente por eso, por los procesos de dilatación. Un ejemplo, acá tenemos un ejemplo, y es cuando en algunas bebidas utilizan el proceso de dilatación térmica para sellar el vacío. Bueno, como listo tenemos esas tres preguntas. ¿Cuál es la relación entre temperatura y dilatación? Porque algunos materiales se dilatan más fácil que otros. Y tercera, todos los materiales que se dilatan lo hacen en la misma cantidad. Entonces ya vamos a mirar. Aplicaciones. Entonces tenemos nuestra primera aplicación. Y esto, lo que tenemos aquí, se conoce como junta de dilatación en los rieles de los trenes. Básicamente, en los rieles de los trenes, por cada 12 metros, qué pena, dejan un espacio. Ese pequeño espacio es para que esa junta se pueda dilatar. Entonces sucede que cuando la temperatura aumenta a más de 40 grados centígrados, que pena que me faltó centígrados, eso se puede llegar a dilatar. Se puede dilatar tanto que el riel se puede torcer y ocasionar un grave accidente. O por el contrario se puede contraer mucho, entonces ahí o se puede contraer mucho y también pues no volver a su forma original. Por eso es importante que cuando algunos ingenieros, sobre todo los ingenieros civiles y los ingenieros metalúrgicos tienen cierta capacidad para diseñar y dejar un espacio perfecto para que se pueda expandir, pero también se pueda contraer lo suficiente. ¿Dónde podemos mirar esto? En los puentes de Transmilenio, básicamente tenemos, sobre todo los puentes metálicos, si se han dado en la cuenta, digamos que entre cuando termina el puente y el pavimento siempre hay un espacio. Ese espacio está para, digamos, el espacio necesario para que el puente se pueda dilatar en los días calurosos de Bogotá, pero también hay un digamos que el espacio es suficiente para que tampoco la contracción pueda deformar el puente. No sé si nos de cuenta algunos de ustedes que por allá, sobre todo en el norte y algunas veces de la troncas de las Caracas, en un tiempo algunas losas se estaban levantando y se estaban, digamos, arrugando. Esto pasó porque los ingenieros iniciales pues, seguramente no tuvieron en cuenta la dilatación del metal y pues hubo pérdidas enormes, entonces tuvieron que, digamos, cambiar varias de las losas del Transmilenio, losas en el sentido de las estaciones y este tipo de cosas. Otras aplicaciones, cuando en la expansión en los metales, sobre todo en, qué pena, en la expansión de los neumáticos de caucho,
Digamos que cuando vamos a tierras calientes, los neumáticos se pueden expandir bastante. Por eso cuando cambiamos de ciudad a ciudad, o cuando venimos, por el contrario, cuando venimos de caliente al frío, se puede contraer. Por eso es importante cada vez que viajemos en determinados, sobre todo cuando hay cambios abruptos de temperatura, pasar a hacer revisión de neumáticos. Las mulas o tractocamiones tienen sistemas automáticos para hacer digamos, hacer esta nivelación ellos mismos. Sacar aire o inyectar aire. Debido a que cuando, digamos, una mula va de aquí al Valle del Cauca, pues seguramente Bogotá es muy frío. Cuando llega al Valle del Cauca, los neumáticos están demasiado expandidos. Para no ocasionar una tragedia, ellos tienen sistemas de regulación automático. Los automóviles no. Por eso es importante llevarlos a los señores estos que regulan, digamos, la presión del aire. Otro, en las chapas de los zinc, de zinc, donde en las puertas, por ejemplo, que la mayoría de chapas están hechas de zinc, se pueden llegar a dilatar o a contraer. Por eso es que a veces, cuando las copias de las llaves quedan mal hechas, no abren una chapa adecuadamente. Porque cuando hace mucho frío, se contraen, pero cuando hace mucho calor se dilatan. En las cintas métricas. Entonces, en los metros o las cintas métricas hay producción de errores considerables. ¿Por qué? Porque cuando hace mucho calor, los metros, pues como todos los materiales, se dilatan, pero cuando hace mucho frío se contraen. Entonces, por eso fue que hoy en día surgieron métodos mucho más precisos. Por eso la importancia de la topografía, que es la ciencia que justamente hace mediciones métricas con mucha exactitud. Por eso también ya existen metros, digamos en la construcción más rudimentaria, metros con láser, porque los metros con láser no tienen ese problema de dilataciones térmicas. Otro ejemplo, los cables de tendidos eléctricos. ¿Se han dado cuenta? Los cables nos dejan totalmente tensionados. Eso es a propósito, ¿por qué? Porque cuando se dejan totalmente tensionados, cuando ocurre un calor, se expanden y se van obviamente a totear en las asfalto en las carreteras. Eso es un problema fuerte en Colombia, porque han utilizado, digamos, que el mismo asfalto para diferentes temperaturas. Como lo he dicho anteriormente, el asfalto pues depende, cuando hace mucho calor pues se va a expandir. Por eso, digamos que los asfaltos que hay en tierra caliente, y ya hoy en día se utilizan, pero digamos que no por el tema aquello de corrupciones y de otro tipo de cosas, a veces se pasa de obvio esto. Pero digamos que, bueno, volviendo al tema, los asfaltos en tierra caliente tienen digamos, un nivel de dilatación diferente a los de tierra fría. Los de tierra fría no se van a dilatar tanto. Por eso los asfaltos allá son hechos, digamos en Barranquilla, son hechos de cierta composición química y los de Bogotá de otra composición. También eso lo estudian mucho los ingenieros civiles y los ingenieros topográficos. Bueno, aquí tenemos otra aplicación. Justamente eso es lo que ocurre. La dilatación es el culpable, digamos así, y cuando agreguemos una bebida muy caliente a un vaso de vidrio, ese se estalle. Obviamente si es un vaso de vidrio templado, que es poco común, no se va a estallar. Pero si es un vaso común de la casita, pues se va a estallar. ¿Por qué? Porque agregamos agua caliente. Aquí hay otro, en la pupila hay un ojo y también podría decir también que en las lentes de las cámaras. Nosotros podemos, digamos, expandir o, digámoslo así, contraer la pupila del ojo cuando hay días calurosos, cuando hay días fríos. Lo mismo cuando vamos a tomar una fotografía. Cuando hay mucha luz o, digamos, mucho calor, eh, podemos dilatar o contraer dependiendo del efecto que queramos tomar. Bueno, digamos que aquí hay otro ejemplo, cuando hay mucho calor, pues es más difícil abrir una puerta, sobre todo los portones muy grandes, debido pues al proceso de dilatación que hay, sobre todo cuando no hay suficiente luz o digamos así, o traga luz, como dicen los constructores, en la parte de abajo de las puertas. Algunas ventanas enmarcadas en metal necesitan como espaciadores en goma, como en los buses, cuando esos espaciadores de goma están mal diseñados, por eso es que no se pueden abrir esas ventanas, porque cuando hay mucho calor se expanden los vidrios o el pirex, conocido como pirex, alias el vidrio, y no deja que se abran. Por esos esparcidores de goma no pueden ser artesanales, sin embargo, pues en nuestra cultura casi todo lo hacen muy hechizo. Bueno, acá como dijimos, en la junta de dilatación de las vías de los trenes, que es cada 12 metros. Y acá tenemos otra aplicación muy famosa, en los procesos que afectan el mercurio en los termómetros. Recuerde que en los termómetros,
cuando una persona tiene cierta temperatura, lo que va a hacer es expandir el mercurio y los marca una temperatura diferente de cuando una persona no tiene fiebre, por ejemplo. A mayor temperatura, pues mayor dilatación o mayor expansión del mercurio. Entonces acá tenemos unos coeficientes porque todos los materiales no se van a expandir con la misma intensidad. ¿Y de qué depende eso? De justamente este coeficiente. Esos coeficientes, ¿cómo se ha sacado? A través de varios estudios de laboratorio. El aluminio van a tener 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Mire, es muy importante que todos los ejercicios que vamos a hacer tenemos que pasarlo primero a grados Celsius. Por eso la clase pasada vimos cómo pasar de Kelvin a Celsius y de Fahrenheit a Celsius. Aquí tenemos varios, por favor, en ese momento, paren el vídeo, hagan esa tablita en el cuaderno, ¿listo? No me voy a detener, aquí está el vídeo, Pirex, muy importante el del acero. Muchas de nuestras estructuras están hechas de acero. Y vemos que unos que menos dilatación tienen es el diamante y el silicio. Sin embargo, todas las cosas naturales tienen un grado de dilatación o de expansión. Acá tenemos otro, que es el coeficiente, digamos, de algunas sustancias líquidas, como el amoníaco, el alcohol, el agua, la glicerina, profe, pero esos valores son más altos que los de los sólidos. Claro, los líquidos se dilatan mucho más fácil y los gases aún más. Es decir, los sólidos se dilatan menos, los líquidos se dilatan un poquito más, pero los gases se dilatan mucho más rápido, ¿listo? Bueno, y vamos a ver tres tipos de dilatación el día de hoy. Una se llama dilatación lineal, la otra se llama dilatación superficial y la última se va a llamar dilatación volumétrica. La primera de ellas, pensemos en una varilla. La varilla se va a expandir para todos lados, sin embargo, por su estructura, por su forma, se va a dilatar mucho más fácil linealmente que en otras direcciones. Entonces acá tenemos un ejemplo, cuando esa varilla está a 18 grados centígrados, pensemos en un Barranquilla, está a 18 grados, esta varilla está de este tamaño, pero cuando llega la tarde a 55 grados centígrados, esta varilla se expandió toda esta cantidad. Profe, bueno, ¿y cómo encontrar la dilatación? Pues la ecuación de dilatación es simple. El cambio de la dilatación lineal va a ser igual a la longitud inicial, que en este caso sería de acá hasta este punto, por el alfa. Bueno, profe, ¿cuál es ese alfa? Pues el alfa es el coeficiente que acabamos de ver anteriormente. Estos coeficientes que están acá. Por el delta de la temperatura. En otras palabras, por el cambio de la temperatura. Entonces, en este caso, si vamos al ejemplo que está acá, sería 55 menos 18 por la longitud inicial por el alfa que tenemos. En este caso nos dicen en este momento de que son estas varillas, por eso no vamos a hacer este ejercicio. Bueno, pero esa ecuación es poco utilizada, chicos. La ecuación más utilizada es esa que tenemos acá, donde la longitud final va a ser igual a la longitud inicial por 1 más, abrimos paréntesis, alfa por el delta de temperatura, cerramos paréntesis. Chicos, muy importante, el delta de temperatura, nuevamente, temperatura final menos temperatura inicial. En este caso va a ser 55 grados menos 18. A eso lo vamos a multiplicar primero que todo por el alfa. Acuérdense que primero son signos de agrupación, multiplicaciones y divisiones, ¿listo? En este caso, primero multiplicamos este delta t por el alfa. Y una vez tenemos eso, 1 más lo que nos dé. Y finalmente lo multiplicamos por la longitud inicial. Profe, pero eso, bueno, como no se entiende así nomás, entonces un ejemplito. Claro, aquí tenemos un ejemplo. Entonces nos dice, un elevador usa una cinta métrica de acero que tiene exactamente 50.000 metros de longitud a 20 grados centígrados. ¿Qué longitud tiene en un día de verano caluroso? ¿En qué temperatura? Bueno, qué pena. En que la temperatura es de 35 grados centígrados. Entonces sencillo. Longitud inicial. Entonces vamos a ver parte por parte. Longitud inicial. 50.000 metros. ¿Cierto? Ahora, por 1 más 11 por 10 a la menos 6 por 15. Entonces, vuelvo a explicar nuevamente. Este alfa va a ser nuestra temperatura. Entonces, aquí en este caso no ponen paréntesis, pero pues lo voy a tomar yo. Primero hacemos un paréntesis entre el alfa y el delta en temperatura.
Profe, ¿cuál es el delta de temperatura? En este caso va a ser 35 menos 20. 35 menos 20, ¿cuánto nos da? 15. A 15 lo multiplicamos por 11 por 10 a la menos 6. Eso nos da 1.65. Mire que todo el 1 está quietico ahí. Lo que hice multiplicar fue el 11 por 10 a la menos 6 por 15. Luego ese 1 más 1,65 por 10 a la menos 5 lo sumo y me da este valor que tenemos acá. Y luego eso lo multiplico por 50.000. Ese es el valor que tenemos acá. Pero entonces, ¿cuál es la dilatación? Para eso recurrimos a la ecuación anterior. La dilatación lineal va a ser igual a longitud final no a la longitud inicial. ¿Y qué hacemos? Longitud final fue esta que acabamos de hallar, menos la longitud inicial, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? Y al restar eso me da 0.825 metros, o en otras palabras, 82.5 centímetros. Mire que no parece mucho, pero es casi un metro de dilatación. Ese metro puede ocasionar que en el elevador esta guaya se quede, digamos así, se salga del riel, o por lo contrario se quede atascada, ¿sí? Ocasionando graves accidentes. Vuelvo y explico. ¿Qué hicimos en este caso? Tomo los datos. Longitud inicial, 50.000 metros. 1 más el delta, 11 por 10 a la menos 6. Profe, ¿y usted no sacó ese valor? Pues de la tablita que les mostré anteriormente. El acero tiene una dilatación de 11 por 10 a la menos 6. En otras tablas, el acero tiene 12. En este caso tomamos esta tabla, específicamente. ¿Listo? Y a ese lo vamos a multiplicar por el delta de temperatura, que va a ser 35 menos 20. Siempre el final menos el inicial. 35 menos 20, es decir, 15. 15 por este valor que tenemos acá, por 11 por 10 a la menos 6, nos da 1.65 por 10 a la menos 5. A ese valor, ahora 1 más ese valor va a dar 1.0000125. Recuerden que este valor es como si corriéramos la coma 5 veces hacia nuestra izquierda. Contemos acá el espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego lo multiplicamos por 50.000. Ese es el valor que tenemos. Ahora, ¿cuál es el delta lineal? Pues el valor final, que acabamos de hallar, menos el valor inicial, nos da 0.825 o 82.5 centímetros. Esta ecuación, como les dije, es poco usada, sin embargo se usa para calcular como tal cuánto se dilata eso. Un metro es bastante si tenemos en cuenta que un elevador está en movimiento casi las 24 horas del día y adicionalmente que la fuerza que soporta es bastante porque se suben muchas personas. ¿Listo? Y que siempre está en movimiento. Tenemos la segunda. Pues la primera, la dilatación lineal, dijimos que era cuando las cosas como una especie de varilla o cable donde se dilatan más longitudinalmente que en otros sentidos. En el caso del superficial, son cosas que se parecen como una lámina, donde solamente no se dilatan linealmente, sino que ya se van a dilatar en su área. Es decir, como una lámina que tenemos acá. Se va a dilatar tanto en lo alto como en lo ancho, no en la profundidad. Donde utilizamos harto la dilatación superficial, en los procesos metalúrgicos especialmente. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Sin embargo, en los procesos metalúrgicos es muy importante, debido a que calentamos alto las láminas de aluminio para poder forjarlas y dar las bonitas formas que tienen algunas puertas, por ejemplo, en las grandes fábricas. Bueno, aquí la ecuación va a ser muy parecida a la anterior. El delta de S va a ser la superficie inicial o área. La superficie es la misma área, chicos, por el beta por el delta de temperatura. Bueno, profe, ¿y ese beta cómo es? Es el mismo alfa anterior, pero multiplicado dos veces. Es decir, el mismo que vimos en la tabla, pero cualquiera de estos, dependiendo del material obviamente, pero multiplicado esto dos veces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de área. ¿Listo? Por el delta de temperatura. Aquí lo mismo. Recordar que delta superficial o dilatación superficial va a ser igual a superficie final menos superficie inicial. Nuevamente, mire que la ecuación para encontrar esa superficie final va a ser la superficie inicial por 1 más el delta por el delta de temperatura. Beta, qué pena. Muchachos, nuevamente, siempre va a ser primero beta por
delta de temperatura, ese valor que nos dé, pues 1 más ese valor que nos dé, y ahí sí lo multiplicamos. Vuelvo a explicar con un ejemplo. A una temperatura de 17 grados centígrados, una ventana de vidrio tiene un área de 1.6 metros cuadrados. ¿Listo? A esa temperatura, ¿cuánto? 17 grados centígrados tiene 1,6. ¿Cuál será el área? ¿Cuál será su área final al aumentar su temperatura a 32 grados centígrados? Pues pensemos en un ejemplo común. Esto sería una ventana típica en Cali. Por la mañana está a 17 grados centígrados. Para ellos es bastante frío. Y por la tarde, digamos que un día que no sea tan caluroso, está a 32 grados centígrados. Si la ventana es de 1,6 metros cuadrados, mire que acá estamos manejando áreas, por eso las unidades son cuadráticas. Entonces nos piden cuál será su dilatación. Nuevamente, superficie final o área final va a ser igual a superficie inicial por 1 más beta por el delta de temperatura. El delta de temperatura, 32 menos 15 menos 17, pues nos da 15. Entonces el delta de T va a ser 32 menos 17, que nos da 15. Ahora el beta. Como hablamos de una ventana de vidrio, pues vamos a mirar cuál es el coeficiente del vidrio. Va a ser 9 por 10 a la menos 16. Y ese valor que está ahí lo multiplicamos por 2. 2 por 9, pues 18. 18 por 10 a la menos 16. Ahora multiplicamos 18 por 10 a la menos 16, por 10 a la menos 6, qué pena, por 15. En este caso utilizan mucho la calculadora para que no se enreden. Nos da 2.7 por 10 a la menos 5. 1 más 2 por 2.5 por 10 a la menos 5, ese es el valor que tenemos acá. Nuevamente, profe, ¿por qué hace valor? Porque es como si tuviéramos este valor es como si corriéramos la coma 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, aquí tendríamos 0.000027 más 1 y nos da este valor. Ahora eso lo multiplicamos por el valor que nos dio. 1.6 metros cuadrados por esto. Y esto será la superficie final. Si quisiéramos encontrar ese, esa dilatación sería ese final menos el inicial, que eso nos daría 0.800, eso nos daría 0.000, alrededor de, es muy poquito, alrededor de 4, qué pena, aquí no lo hice, pero igual ustedes lo pueden calcular. Miren que acá a metros sería 0.0000432 metros cuadrados. En este caso no me voy a enredar con esto, ¿por qué? Porque el valor pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados es un poco más complejo, y aunque lo hemos hecho muchas veces en clase, eso lo voy a explicar brevemente cuando tengamos nuestra videoconferencia. Básicamente el ejercicio va a llegar hasta acá. ¿Listo? Por eso pedí cuál será su área final y no pedí el delta o el dilatación o la dilatación superficial. Solamente mire, la pregunta decía cuál será su área final. Y tenemos la última. La última es la dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es cuando tenemos una especie de cubo. Imagínese, ahora sí el ejemplo de la olla express. La olla express va a crecer tanto a lo alto, a lo ancho, como en profundidad. Alto, ancho y profundidad. Profe, ¿cuál es la ecuación? Entonces, mire, en este caso, en, los, en, los, en la dilatación volumétrica no tenemos, como los ejemplos anteriores, no son láminas, no son tipo de varilla ni cables, sino realmente son objetos que tienen buena profundidad o objetos en 3D, como las ollas. Para encontrar este coeficiente de dilatación volumétrica tenemos que el delta de dilatación volumétrica va a ser volumen inicial por esta létrica rara griega, conocido como teta, por delta de t, donde el delta de volumen, pues nuevamente va a ser volumen final menos volumen inicial. Como aquí estamos hablando de volumen, acuérdense que las unidades van al cubo antes de continuar. Y la ecuación para encontrar el volumen final va a ser volumen inicial. Mire que la ecuación es lo mismo. ¿Qué está cambiando en todas las ecuaciones? Esta letrica. En una alfa, en la otra el beta y en esta es la famosa teta. ¿Listo? Profe, ¿cómo encuentro esa teta? Pues básicamente, teta va a ser 3 veces alfa. Pero mire que la ecuación es exactamente la misma. ¿Qué va a cambiar? Que cuando le hablen de a usted
de lineal es el coeficiente que tiene la tabla. Cuando le hable de área, va a ser ese coeficiente por 2. Y cuando le hable de volumétrica, va a ser ese coeficiente por 3. Pero mire que la ecuación básicamente va a ser la misma. ¿Listo? En este caso, lo planteé el siguiente ejercicio. Si 300 centímetros cúbicos de amoníaco llenan exactamente una copa de aluminio a 45 grados centígrados, y si el sistema se enfría a 15 grados centígrados, ¿cuánto amoníaco puede añadirse a la copa sin derramarse? Acá tenemos un ejemplo un poquito digamos, más construido. Lo primero que necesitamos encontrar es la famosa copa. La copa, digamos, cuánto, si la copa es de aluminio, cuánto va a tener en el volumen final. Recuerde que acá está cogiendo un volumen de mayor temperatura a menor temperatura. Por eso, cuando vayamos a encontrar el delta de temperatura va a ser negativo, porque va de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces va a ser volumen final, volumen final va a ser igual a volumen inicial, que en este caso va a ser 300 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque estamos hablando de volumen. Por 1 más este delta. Y este delta va a ser, en este caso el aluminio tenía un delta de 25 por 10 a la menos 6. Rectificamos la tabla, esos datos no nunca se demora, por eso están en el cuaderno. Bueno, en este caso hicieron 23, hay otras salas que toman como 25. Vamos a hacer que como si fuera 25. 25 por 3, 75 por 10 a la menos 6 por el delta de temperatura. Chicos, nuevamente, temperatura final 15 menos 45. 15 menos 45 me da menos 30. ¿Listo? Ahora multiplico ese menos 30 por esa temperatura que estaba acá, por este delta que estaba acá, por ese teta. Y profe, y nuevamente, ¿de dónde sacó ese teta? Pues va a ser 3 por el coeficiente de dilatación del aluminio, que va a ser 3 por 25. Yo sé que en la tabla que les mostré aparece 23, en otras tablas aparece que es 25. En este caso tomé la tabla de 25, va a ser 3 por 25 que me da 75. 75 por menos 30 me da, me da 2.25 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Al 1 menos esto, pues me da 0.99. Volumen final del vaso de aluminio va a dar 299.9325. ¿Listo? Ya saqué la dilatación del vaso de aluminio. Pero ahora, ¿qué me toca hacer? Sacar la dilatación del amoníaco, porque quiero saber cuánto amoníaco más puedo agregar. Entonces cogemos el amoníaco. Volumen final del amoníaco va a ser volumen inicial por 1 más teta por delta de T. Mire que el delta de T, como en ese caso es la misma temperatura, porque ambos están sometidos a las mismas condiciones, va a ser menos 30. En ese caso, ¿qué va a cambiar? Pues el teta, pero el teta en ese caso, ¿cuál va a ser? Va a ser 2450. ¿Por qué? Porque el amoníaco tiene un delta diferente. Va a ser 3 por el delta del amoníaco. No sé si por acá en la tabla lo puse. Creo que sí. Mire, acá está. 2450. Entonces en este caso va a ser 2450 por 3. Ese ejercicio aquí quedó un error. Y lo multiplicamos por menos 30. Al multiplicarlo tenemos esto. Valor. Lo sumamos. Y luego lo multiplicamos por 300. Mire que es el mismo ejercicio anterior. Vuelve a hacer lo mismo. Mire que la física, como les dije a ustedes, simplemente consiste en saberse una ecuación, saber interpretar esa ecuación, y en esa ecuación se utiliza varias veces. Mire que aunque vemos tres dilataciones, ¿qué cambia? El teta. Entonces en este caso, finalizando el ejercicio, cogemos el vaso, el aluminio menos el amoníaco, y va a dar que a 0.0463 amoníaco nos podemos agregar. ¿Listo? En este caso, este ejercicio en particular tiene un pequeño error por acá. Ese ejercicio fue sacado de un libro. La siguiente clase lo voy a hacer con mucho mayor profundidad. Muchachos, en esta clase solamente voy a preguntar en el quiz dilatación lineal y dilatación superficial. Lo importante, que sepan que ambas ecuaciones, mire que son las mismas. Exactamente las mismas, que cambian. Que en unas alfa y en otras beta. Profe, ¿cómo saco beta? Pues dos veces el alfa, 2 por alfa, como está acá, miren. Nuevamente, delta de T, ¿qué es? Temperatura final menos temperatura inicial. Profe, si da negativo, a veces puede dar negativo porque partimos de una temperatura alta
y la temperatura final es baja, siempre el delta de T va a dar negativo. Si por el contrario comenzamos de una temperatura baja a una temperatura alta, el delta de T va a ser positivo. Chicos, como actividad les queda lo siguiente. Entonces, primero, no hay necesidad de enviar evidencia, muchachos, para que les quede claro. Solamente desarrollar el quiz que va a estar en el modo. Lo primero es plantear varios ejemplos de común en los que se evidencie cada uno de los tipos de dilatación. Entonces, ya les di muchos ejemplos en los cables de electricidad, en dilatación, por ejemplo, lineal, dilatación superficial o dilatación de área. Entonces, un ejemplo de ellos puede ser en la tapa de la olla express, porque la tapa de la olla express, digamos que ella sí tiene, es mucho más el área que la profundidad. Pero en volumétrica, sí podemos tomar la olla express como conjunto, podemos tomar también el horno de la estufa como conjunto. Por eso a veces los que prenden la estufa, digamos así, esos que pasan corriente, a veces no funcionan muy bien. Porque cuando prendemos varias veces el horno se expande, se contrae y la parte de arriba de la parrilla puede verse afectada. Segundo, determine las dimensiones que se trabajan en cada uno de los tipos de dilatación. Entonces básicamente nos habla de la tablita que vimos anteriormente. Tercero, solucione los siguientes ejercicios. Muy importante esos ejercicios, ¿listo? Primer ejercicio de ellos. A. ¿Cuál será la longitud de una cinta de aluminio que a 30 grados centígrados mide 0.78 si su temperatura se eleva a 80 grados centígrados? Este delta de T, ¿cómo va a ser? Pues positivo, porque va a ser 80 menos 30, va a dar 50 grados centígrados. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Pues simplemente, ahí, pues como digamos, ayudándonos un poco en el ejercicio, va a ser longitud final, va a ser igual a longitud inicial, que va a ser 0.78 por 1 más el alfa, que el alfa ¿cuál va a ser? Pues el alfa va a ser el coeficiente del aluminio, que por aquí atrás lo voy a mostrar rápidamente. 23 por 10 a la menos 6. O en este caso, tomen el 25. Vamos a tomar el 25. Para los que quieren el video completo, entonces va a ser el 25. ¿Listo? Va a ser 25. Y lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Pues por 50. ¿Por qué por 50? Porque va a ser 80 menos 30 me da 50. 50 por ese valor. Luego a eso le vamos a sumar 1 y lo multiplicamos por 0.78. ¿Listo? Mire que están pidiendo cuál será la longitud de la cinta del aluminio. Nos están pidiendo el cambio de dilatación. ¿Listo? Mire la diferencia. Están pidiendo longitud final. ¿Listo? Observen eso. Segunda pregunta. Una lámina de acero de 52 metros cuadrados de área se encuentra a 185 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la superficie final si su temperatura cambia a 224 grados Fahrenheit? O sea, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Primero convertir esto de Fahrenheit a grados centígrados. Luego, restar esto que nos dé acá, menos esto para encontrar el delta de T y ya utilizar la ecuación. Y la última, que tenemos un cubo de cobre, tiene un volumen de 8 metros cúbicos y un volumen de cobre donde puede estar, pues simplemente en los procesos de metalurgia donde se mantienen, digamos, ciertos tipos de ácidos que no pueden estar en plástico debido a la corrosión que hay en el mismo, ¿listo? Si inicialmente su temperatura estaba a 293.15 grados Kelvin y se calienta hasta alcanzar 393.15 grados centígrados, ¿cuál será el incremento del volumen en el cubo de cobre? Utilizando una ecuación, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener todo en función de papas. No podemos tener papa y yuca al mismo tiempo. Tomamos un sancocho. Entonces, en este caso, coger Kelvin y volverlo a grados centígrados para saber cuántos son esos Kelvin. Mire que inicialmente estaba a una temperatura, seguramente esta temperatura va a ser bajísima, va a ser como 0 grados centígrados. Ahí en forma de información, porque acuérdense que para pasar de Kelvin a grados centígrados va a ser 293.15 menos 293.15, es decir, 0. Y en este caso va a ser 0, bueno, 393.15 menos 0, pues esta temperatura que hay acá, a este valor, pues ya saben cómo hacer todo el proceso que vimos anteriormente, porque pues la actividad. Chicos, eso va a estar en el modo, básicamente. Como siempre, si tienen alguna duda me escriben por el modo, intento resolvérsela. Y como siempre, viva Jesús en nuestros corazones por siempre.